Hola, buena tarde. ¿Ahora sí me ven y me escuchan? Sí, ahora sí. Ay, perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, una disculpa. Tengo algunas situaciones con el internet, pero ya vamos a empezar. Me presento, soy la psicóloga Valeria Gómez. Para mí es un honor y un gusto estar compartiendo con todas ustedes el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. En lo personal es un tema que a mí me apasiona, que me gusta mucho, porque nos habla de la infancia. Eh, Tal vez para algunas personas digan, pues ya es algo que son situaciones que ya pasaron, pero la infancia tiene un impacto muy importante en nosotras y en nosotros. Entonces, hoy te voy a invitar a que te des este permiso de contactar con tu niña, con tu niño, a través de los ejercicios que vamos a ir haciendo. El objetivo de esta masterclass no es solo que te lleves información, sino que empieces a contactar con la persona más importante que tienes, que eres tú misma, tú mismo desde tus raíces, ¿sale? Y para esto vamos a hacer una pequeña actividad antes de pasar a la presentación. Te voy a pedir que te coloques en una postura muy cómoda, lo más cómoda que puedas, muy cómoda y que te estires. Te voy a invitar a que te estires. Estírate así fuerte hasta arriba, de un lado a otro, y vamos a empezar a hacer contacto con nuestro cuerpo. Te voy a pedir también que cierres un momento tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos un momento, mete aire por nariz y suelta lento por la boca, muy lento. Déjate sentir. Deja sentir cómo el aire entra por tu nariz y sale lentamente por tu boca. Una vez más, vamos a meter aire por nariz y soltamos lento por la boca, muy lento, muy lento. Déjate sentir lentamente. Deja sentir tu cuerpo. Ahora te voy a pedir, en este sentido de estar haciendo contacto contigo misma, contigo mismo, que lleves tus manos hacia tu cabeza. Lleva tus manos hacia tu cabeza y empieza a dar un pequeño masaje. Empieza a dar un masaje. Da un masaje, masaje a tu cabeza. Vamos a empezar a hacer contacto. Empieza a hacer ese contacto contigo misma, contigo mismo, masajeando tu cabeza. Lentamente masajea tu cabeza y nada más permítete sentir lo que viene a ti. No es bueno ni malo, solamente date tiempo, date el permiso de percibir esto, que es estar en este contacto contigo misma, contigo mismo. Ahora lleva tus manos hacia tu rostro, hacia tu pecho, hacia tus brazos. Date cuenta cómo es este contacto para ti. Muchas veces estamos solicitando afuera que nos abracen, que nos vean, que nos apapachen, pero ¿cuántas veces lo haces tú contigo misma, contigo mismo? Hoy esa es la invitación. Empieza a hacer contacto contigo. Respira profundo, muy profundo y suelta lento por nariz. Suelta. Una vez hacemos una inhalación muy profunda y soltamos. Y así con tus ojos cerrados, te voy a invitar a que empieces a contactar
con esa niña, con ese niño. Empieza a hacer un primer contacto. Te voy a invitar a que tengas esa curiosidad de tener ese primer contacto. Sí, mira, Date permiso de tener este contacto. Y ve y busca a una imagen tuya de tu infancia. Ve a contactar con ese niño, con esa niña, y quiero que hagas como ese primer contacto. Ve a ver cómo es, trata de contactar con esa versión tuya, qué te gustaba jugar, qué te gustaba hacer. Quédate ahí en ese contacto. Trata de ver a esa niña, a ese niño, cómo es, cómo está vestida, cómo está vestido, a qué le gusta jugar, qué le gusta comer, a qué juega, cuáles son sus juguetes favoritos, a qué le tiene miedo. Date el permiso de contactar con todo esto, con toda esta esencia tuya. Y te voy a pedir que lentamente hagas otra respiración, metiendo aire por nariz, soltando por la boca y a tu ritmo y a tu tiempo, regresa a este espacio y solamente percibe qué sensaciones vinieron para ti. En este primer contacto, este es un primer contacto. Vamos a ir haciendo más contacto conforme vaya pasando la clase del día de hoy. Hoy solamente fue un pequeñísimo vistazo. Ve regresando, ve regresando. Y ahora te voy a invitar que te des unos minutos, si es que tienes a la mano lápiz y papel, y si no, corre a traer lápiz y papel y escribe cómo fue tu experiencia. ¿Qué observaste en esa niña, en ese niño? ¿Cómo te sentiste? ¿Pudiste hacerlo? ¿No pudiste hacerlo? Este trabajo es personal, es para ti. Te voy a invitar a que vayas por lápiz y papel y que escribas cómo fue para ti esta experiencia, este pequeño encuentro. Checa plasma tu sentir pensar. Estás conociendo nuevamente a esa niña, a ese niño. Puede que haya venido alguna imagen del pasado, puede que haya venido alguna sensación, incluso alguna textura. Yo te voy a invitar a que te des unos momentos en lo que colocamos la presentación.
Date un momentito. Y vamos a empezar. Bueno, como ya les dije, el tema es conoce a tu niña interior y es principalmente reconectar con mi infancia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y a mí me gusta siempre iniciar con esta frase. Si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que jamás te cortaron. Se me hace una frase bastante fuerte, sin embargo también muy significativa, porque precisamente de eso nos habla. Cuando no hemos trabajado en nuestras heridas, cuando no hemos resuelto ciertas situaciones, terminamos afectando a otras personas y sobre todo a nosotras mismas y a nosotros mismos. Entonces, para mí, el tema de la infancia, sobre todo de las heridas de la infancia, nos habla de eso, de aquello que pasó y de aquello también que no pasó, porque además vamos a ir descubriendo que no solamente son esos eventos significativos, sino con el simple hecho de no haber recibido una caricia, un apapacho, un abrazo, hay un impacto en nosotros. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Introducción. Las heridas emocionales son como lesiones psíquicas originadas en la niñez y que repercuten significativamente en nuestro desenvolvimiento como adultos. Hoy, además de descubrir a nuestro niño y a nuestra niña o reconectar con él o con ella, también vamos a ir descubriendo cuáles fueron esas situaciones que nos marcaron a través de las heridas emocionales. El tema de las heridas emocionales puede ser un tanto controversial dentro de la parte de la psicología, sobre todo en esta parte como muy clínica, puesto que había algunos estudiosos que mencionaban que el tema de las heridas emocionales era como algo que no tenía una base científica. Sin embargo, a lo largo de los estudios y sobre todo del desarrollo de los infantes, pues se han dado cuenta que está muy alejado de eso, que realmente las heridas sí tienen una base, incluso neuronal, que es lo que ahorita vamos a ir observando. Hay quien lo llama no solamente, hay quien lo llama como heridas emocionales, pero hay quien lo llama también como trauma complejo. Se dice que tenemos diferentes tipos de trauma, el trauma con T mayúscula y el trauma con con T minúscula, ¿no? Hay quien le llama. Hay un trauma que es específico, por ejemplo, un desastre natural, un secuestro, un suceso que impacta así de manera impresionante. Sin embargo, hay otro tipo de trauma, que es el trauma complejo. El trauma complejo son situaciones que vamos viviendo en el día a día y que vamos incluso a veces normalizando, pero que tienen un impacto muy significativo en nosotras y en nosotros. Y ahí es donde se desprende esta parte de las heridas emocionales. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahí también nos dice, las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia moldean personalidades con características específicas. Estas personalidades traducen la vida desde el miedo, la falta de confianza, el control, cuando no tenemos conciencia de ellas.
Dependiendo del grado de dolor, las vamos recreando una y otra vez. Por tal motivo, es muy importante hacer esta conexión con nuestra infancia, ir a echarnos un chapuzón, no para quedarnos ahí. Hay algo bien cierto, y eso a mí me gusta como siempre comentarlo mucho en la consulta. Nosotros y nosotras no somos para nada responsables ni culpables de lo que hayamos vivido en nuestra infancia. Nunca, jamás, nada, absolutamente nada. Nada fue nuestra culpa, nada fue nuestra responsabilidad lo que hayamos vivido de niñas o niños. Sin embargo, de adultos, si así lo queremos, sí tenemos una gran responsabilidad. No podemos regresar al pasado a enmendar lo que mamá, papá no hizo o hizo desde sus recursos, pero sí podemos hacer mucho hoy por nosotras y por nosotros, y hasta incluso por esa pequeñita o por ese pequeñito, por esta situación que vivimos. Hoy sí podemos hacerlo y eso es lo padre. Además tenemos algo que se llama neuroplasticidad cerebral, lo que quiere decir que el cerebro tiene la capacidad para reinventarse. Y eso es lo importante de ir haciendo conciencia y de ir autoconociéndonos. Vamos a la siguiente, por favor. Y a mí me gustaría tomar en este tema de las heridas emocionales como este preámbulo de los tres cuerpos. Hay un cuerpo físico, se dice que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo cognitivo mental y un cuerpo emocional. Entonces, estos tres cuerpos necesitan de ciertos nutrientes. Para que un cuerpo físico crezca, obviamente requiere de ciertos nutrientes, tener una buena alimentación, un buen cuidado, buena higiene, la parte cognitiva también. Todo lo cognitivo es lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, con las habilidades para aprender cosas nuevas, con el lenguaje. Pero la parte emocional tiene nutrimentos específicos, que son sobre todo tres: amor, estructura y pertenencia. Son tres aspectos muy fundamentales que si un ser humano va creciendo con ellos o los va adquiriendo a lo largo de su desarrollo, pues hacen la gran diferencia. Sin embargo, cuando estos nutrimentos no se dan, ahí es donde viene el tema de las heridas de la infancia. Ahorita vamos a ir desarrollando un poquito más estos tres nutrientes. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito más en este cuerpo, en nuestro cuerpo emocional. Qué fue aquello que hizo falta, que no se dio, o que estuvo de más, o que no fue en la justa medida que nos llevó a tener cierto tipo de heridas emocionales? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Y dice, el cuerpo emocional es como el cuerpo físico. Cuando madura hay un manejo de sí, pero cuando no es así, ahí es donde se encuentran las heridas de la infancia. Hay una base fundamental del cuerpo emocional, una especie de nutrimientos básicos que debemos recibir desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando no existen esos nutrientes, sentimos un dolor de separación que afecta de manera significativa el cuerpo emocional y este queda lastimado. Si esta herida se mantiene abierta, no le permitirá madurar ni desarrollarse. Por eso es importante conocer esos nutrimentos que necesita nuestro cuerpo emocional. Y vamos de nuevo, aquí no solamente es porque sea un dato, sino que hay estudios. Fíjense que en la década de los 50, un psicólogo llamado Harry Harlow, hizo un estudio. Él tenía una duda. Antes se creía que la mayor vinculación de la madre o la función de la madre con los hijos era solamente alimentarlos y con que con eso era más que suficiente. Sin embargo, a este psicólogo le quedaba esa duda si realmente era suficiente para un niño o para una niña solamente el tema de la alimentación. Por tanto, se atrevió a hacer un estudio muy controversial. Hoy
gracias al tema de bioética ya no es algo que se haga, pero en su momento lo hizo con unos simios, con unos changuitos, en donde colocaba una monita de alambre y una mona de felpa. Y el estudio dio por resultado que no bastaba solamente la alimentación de la lactancia materna, sino que era más significativo lo que era el apego, el sentir el cuerpo de mamá, el sentir este contacto. Entonces, vamos a ver un video. Eh, ¿Lo puedes colocar, por favor? Es el... Creo que fue el primero que te envié, por favor. Ahora sí que una disculpa ya tenía todo preparado, pero bueno. Ah, denme un momentito. Ujú. Vamos a ver. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias
Parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Entonces, a través de estos estudios, pues se ha ido como conociendo el impacto del apego en nosotros como seres humanos, en los mamíferos, eh, tan significativo. Y se dieron cuenta que para el monito no era tanto o no era lo más valioso el tema de la alimentación. Claro que era importante, pero no era lo más significativo, sino lo más significativo era el vínculo que formaba con esa monita que solamente le proporcionaba esa textura, incluso ese espacio seguro. Si se dan cuenta, eran monitas de alambre, solamente una cubierta con felpa y la otra tenía el alimento. Y a ese nivel se generaba ese vínculo. Entonces, eso nos pasa como seres humanos. Es muy importante el tema del apego, de la corregulación. Y es lo que vamos a ir descubriendo y desenvolviendo a lo largo de esta sesión. Y ese es uno de los nutrientes más significativos del cuerpo emocional. Recuerden, es estructura, amor y pertenencia. Vamos con la siguiente, por favor. Y aquí es la pregunta, ¿cuáles son los principales nutrientes del cuerpo emocional? Vamos con la siguiente. Afecto. Se expresa por medio de ternura, empatía y amor, con caricias, miradas y cercanía física. Pensamientos de aceptación y de respeto profundo por el otro. Cuando una madre o un padre siente afecto por su hijo, lo expresan con sus ojos, sus actos, su cuerpo, el reconocimiento de sus necesidades al alimentarlo y darle la seguridad que necesita. No solo es proveer, es lo que hace, eso lo hace cualquier cuidadora, sino es dar con amor, es un lenguaje muy energético, es un sentimiento de aceptación e intimidad. El afecto es uno de los nutrientes más significativos y el afecto va desde una mirada, desde una caricia, desde desde hacerte piojito. Entonces, ese es uno de los nutrientes más significativos. Vamos con la siguiente, por favor. Pertenencia. Todos necesitamos sentir que somos pertenecientes a algo, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Valeria Nay Gómez Vázquez, pertenezco a la familia Gómez Vázquez, del municipio tal, del estado tal, de la nacionalidad tal. Saber que me arraigo a alguien o a algo. Este sentido es algo más colectivo, el saber que soy parte de un lugar, de un espacio, de un tiempo sociocultural. Eso, el saber que ocupo un espacio en este mundo. Yo te preguntaría, ¿qué espacio ocupas? ¿Te sientes que perteneces a un lugar, a una familia? Cuando eras pequeñito, pequeñita, ¿a qué comunidades pertenecías? ¿Pertenecías a la escuela tal, en el salón tal, con los amiguitos tales, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanas, hermanos, con tus cuidadores? El sentido de pertenencia es algo colectivo que nos arraiga en comunidad. Vamos con la siguiente, por favor. Y algo que también es sumamente importante es la estructura. En la familia, la estructura y los límites constituyen el orden básico para la personalidad del niño, tanto como los horarios, las disciplinas, el desarrollo de la propia independencia e identidad. Desde muy pequeños, los límites ayudan a reconocer qué se permite y qué no, ciertas reglas, orden y respeto por algunas otras cosas. Cuando aprendemos esto en casa, lo llevamos a la vida. La estructura es indispensable. En psicología se dice que el equilibrio es lo que siempre está en el centro, ni mucho ni tampoco. Pero aquí la estructura es eso, ¿no? Saber que sí puedes explorar, que puedes ir a hacer ciertas cosas, pero hay cosas que también no puedes hacer como parte de tu autocuidado. Cuando tenemos esos tres nutrientes, vamos desarrollando
y fortaleciendo nuestro cuerpo emocional. Pero cuando esos tres nutrientes no se dan, ahí es donde vienen ciertas heridas o ciertas situaciones que nos van marcando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí me gustaría que se detengan un momentito en esta reflexión. ¿De qué manera mis padres o cuidadores primarios me dieron afecto, estructura y pertenencia? Te voy a invitar a que te des permiso de contestarte esta pregunta. Recuerda que la intención de esta masterclass no es solamente que te lleves información, sino que empieces a contactar contigo misma, contigo mismo. Como les dije en un inicio, no vamos a resolver todo hoy, pero yo de verdad espero y tengo pues la convicción de que hoy te lleves algo de esta clase para ti, de ti en este autoconocimiento. ¿De qué manera mis padres o cuidadores primarios me dieron afecto, estructura y pertenencia? ¿De qué manera mamá, papá me abrazaba, mi abuelito, mi abuelita, mi hermanito, mi hermanita? ¿De qué manera me hablaba, me miraba, me rechazaba? ¿Qué pasaba ahí? ¿De qué manera había límites? ¿Había límites en mi casa o no había límites? ¿O había límites muy rígidos? Yo sentía que pertenecía al grupo de amigos, al grupo de la colonia, a mi familia, o me sentí como alguien que no encajaba. Yo te invito a que hoy te hagas estas preguntas. Son para ti. Y vamos a pasar a la siguiente, por favor. Como dice ahí, ¿qué pasa si estos nutrientes no se dan? El dolor de la falta de afecto, pertenencia y estructura deja una herida que no permite al cuerpo emocional desarrollarse plenamente. Es como si una herida, es como una herida en el cuerpo físico. A mí me gusta verlo así. Imagínense que yo me corto mi brazo y, y que me corto el brazo y que lo guardo debajo de una manga y puedo decir, no, pues ya no pasa nada, todo está bien. Y incluso puede que me digan, oye, vale, pero híjole, como que huele raro tu brazo o algo está extraño. Yo puedo decir, no, no pasa nada. Cicatrizar. Lo cierto es que no. Al contrario, puede que se complique más. Y lo mismo pasa con las heridas emocionales. Muchas veces las vamos guardando, las vamos arraigando y se van convirtiendo en formas de relacionarnos, en formas de vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y van teniendo un impacto. Vamos a la siguiente, por favor. También les comparto que si gustan les puedo proporcionar la presentación en el grupo. Vamos con la siguiente. Herida de rechazo. La herida primaria de rechazo se inicia en el vientre materno y los primeros años de vida. Comienza con este sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste o caótico lo siente y lo respira. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se crean? Es los padres, familiares cercanos o amigos a medida que la persona va creciendo. Ahí va, las heridas emocionales no se dan necesariamente con nuestros cuidadores primarios. Si bien es cierto que son nuestros vínculos más significativos, no son solamente con ellos. Puede que se dé con un amigo, con un primo, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos o abuelas, o más largo de nuestro desarrollo. ¿Sale? Esta herida es de las más dañinas, ya que supone el rechazo hacia los propios pensamientos, sentimientos, el amor e incluso la propia persona. Esta herida
produce que vaya creciendo el autodesprecio y provoca la sensación de no ser merecedor de amar ni de ser amado. Esto supone que la mínima crítica sea sentida como una amenaza y se busque continuamente la aprobación de los demás, de las demás personas. Esto último no en todos los casos. ¿Qué quiere decir? Que esta herida es muy curiosa, porque nos puede llevar a la supercomplacencia, o sea, querer complacer a los demás, o a otro mecanismo, este rechazo para no sentirme rechazada, para no sentirme rechazado y me aíslo. Entonces, vamos de nuevo, estas heridas nos van a ir como llevando a ciertos extremos. Vamos a la siguiente, por favor. Como características es pues miedo a ser rechazados, odio hacia su persona y hacia los demás, aislados, pasar desapercibido, puede ser como una persona muy intelectual, perfeccionista, rechaza sus cualidades y sus derechos, ausente, siempre en su mundo, puede llegar a evadirse a través de la música, las drogas, el alcohol, la creatividad, el arte o el trabajo, rechaza sus cualidades y derechos, anulación de su persona, tiene una sensación de no ser queridos, miedo al contacto, también pueden llegar a ser personas muy evasivas, ¿sale? Les digo, aquí es como una de dos. Me voy a este tema de voy a hacer lo posible para que no me rechaces o simplemente primero te rechazo para evitar sentirme rechazado o rechazada. Vamos a la siguiente. Algunas emociones más frecuentes son el miedo y la tristeza. Eh, Desde esta teoría, que es de las heridas de la infancia, pues se nos dice que usualmente es con el progenitor del mismo sexo, en donde se hace como este rechazo primario, pero vamos, no es como tal como algo que sea como completamente mm, eh, común siempre, ¿no? Puede que sea así o que puede que sea con otras personas. Y cualidad mayor, pues el trabajo en soledad, pueden ser personas como muy introspectivas, como muy artísticas, como ser vistos a través de su trabajo. ¿Sale? Vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, aquí dentro de esta teoría nos habla del veneno y el antídoto. El veneno son como esas características que van a reforzar más las heridas. Y el veneno, pues, es rechazar mis cualidades, mis capacidades, mi derecho a ser parte, al pertenecer, mi necesidad de ser visto y mi derecho a ser importante. Yo en este sentido, como tip, les pregunto, ¿conocen sus derechos? O sea, sus derechos de ser humano por el simple hecho de ser humano. A veces es bien curioso porque cosas bien simples no las conocemos. Entonces, yo sí te invito que incluso empieces a trabajar en tus derechos. Tengo derecho a aceptar mis cualidades, a ver quién soy, a conocerme, etcétera. Entonces, bueno, ese es el veneno. El negar tu derecho a es lo que va a hacer que la herida se haga más profunda. Y el antídoto es cada que hago un compromiso conmigo para confiar en mi capacidad, nutrirme en lo físico y en lo emocional, aceptarme como soy y respetarme, manifestar mis ideas y validarlas, darme el derecho de existir, escucharme y respetarme. Tal vez se escucha bien fácil, sé que no lo es, pero si tú ubicas que tienes esta herida de rechazo, ese podría ser un primer inicio. Incluso yo te invito, si tú estás observando hoy a través de esta masterclass que tu herida es un poquito más hacia el rechazo, yo sí te invitaría que el día de hoy voltees a ver a ese niño, a esa niña, y empieces a darle ciertas frases, frases que no le dijeron, frases que no te dijeron. Yo sí te veo, yo sí te observo, yo sí te siento, yo sí te escucho. Y puede que en un principio no la sientas, pero poco a poco vas a ir notando una diferencia. ¿Sale? Vamos con la siguiente, por favor.
Ok, y nuevamente te invito a hacer las siguientes preguntas. A lo largo de tu vida, ¿te has sentido rechazada, rechazado? ¿Tiendes a alejarte de los demás o a sentir que no perteneces? Mucho gusto, les comparto la presentación para que esta información la tengan y la sigan trabajando. Vamos con la siguiente, por favor. Herida de abandono. Vamos con la siguiente. Herida de abandono. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Y ahí les va. No es necesario que haya un abandono tal cual físico, que te dejen en un lugar, que mamá se fue, que papá se fue y que ya nunca regresó. El abandono puede ser a través de no te veo, no te escucho, te ignoro, a través de la negligencia. Y a veces eso es lo más, a veces eso es como incluso lo más doloroso, ¿no? Porque yo escuchaba a alguien que me decía, bueno, entiendo que, por decirlo, mi papá tenía una situación de alcoholismo y no pudo estar conmigo, pero mi mamá, que sí se quedó y que no me hacía caso y que se iba con fulanita o con fulanito, es una sensación muy, muy intensa. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Y como características dice cómo se abandona un niño cuando no hay las condiciones adecuadas para que el niño que sienta protección y afecto, cuando crece con padres niños, que quiere decir padres y madres pues emocionalmente no disponibles o muy inmaduros, cuando no hay protección, cuando no se les da a los hijos tiempo para jugar, acariciar, mirarlos a los ojos y hablar su lenguaje, cuando no se les pone límites ni estructura. Todo eso es negligencia, todo eso es abandono. Cuando tú dejas que tu niño o tu niña haga lo que quiera, es también abandono y negligencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Características, bueno, tienen un sentimiento de soledad y vacío. El sentimiento es muy diferente a la emoción. La emoción es de corta duración y va y viene, ¿no? A veces hay quien dice, soy bipolar. No, no somos bipolar. Las emociones las tenemos todo el tiempo y son muchas. Puedes sentirte triste, enojada, ansiosa, pero el sentimiento es como algo que vienes tú cargando, que no se va, que ahí está, que ahí está. Y en las personas que tienen la herida de abandono es un sentimiento de soledad, de vacío. Incluso, mira, puede haber muchas personas a tu alrededor y sentir como que algo no encaja, como que aún así hay una soledad muy profunda. Tiende a relacionarse de manera dependiente, tiende también a victimizarse, a no saber poner límites, dramatiza un problema, teme a la autoridad. Son personas que incluso, no sé si también para que vayan checando, híjole, voy a hablar hoy con la directora, con mi jefe, con una persona que se ve como de cierta autoridad y me intimido. Tiene el síndrome del malquerido, malquerida, a veces es como decía la canción, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. este, Se siente incapaz de hacerse cargo de sí misma, es muy complaciente, suele depender mucho de sus relaciones, no sabe cerrar ciclos, terminar y despedir son actos que de verdad le generan mucho malestar. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro, que quiere decir tiende a simbiotizarse. Usualmente son las personas que se van a relacionar desde la dependencia emocional, en donde el discurso de la dependencia emocional es te necesito, así tal cual. Sin ti siento que no puedo, de verdad, si no estoy en pareja o si no tengo a mi amiga o si no tengo a alguien más, siento que la vida no tiene sentido, porque es como si todo el tiempo estuviera buscando que alguien más venga a cubrir estas necesidades que yo no logro cubrir en mí misma, en mí mismo. Me cuesta mucho el hacerme responsable de mí, por eso busco y requiero que alguien más lo haga.
Y no terminan, también a veces hay como esta tendencia de no terminar sus compromisos, por lo mismo de que como no está muy aterrizada esta parte del hacerte responsable, pasa esto de no concluir ciertos compromisos. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, en la herida también de abandono, a veces hay pues cierta ganancia secundaria, el creer que tengo derecho de sufrir y sentir que los demás deben ayudarme, dar y proteger. Emociones y sentimientos, pues hay mucho el sentimiento de que la vida me debe, de que nadie me quiere, hay mucha tristeza, enojo y a veces puede llegar a ser la persona como muy manipuladora o manipulador. Y no lo hace de manera maquiavélica, sino porque es un medio en el que encuentra, es a través de ese medio en el que busca que esa necesidad pues sea satisfecha. Pero al final pues en vez de ser satisfecha termina generando mucho dolor para la persona. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, de las creencias, pues le cuesta mucho ver su responsabilidad y las realidades como adulto. Nuevamente, la creencia va a ser mucho como la vida me debe, no puedo hacerlo yo sola, necesito que alguien más me ayude, como esta muletilla, como que voy a necesitar siempre de alguien o de algo más. Vamos a la siguiente, por favor. Y pues el veneno en la herida de abandono es pues olvidar tus necesidades, ignorar el valor por ti, tener relaciones de dependencia, sentirte una niña incapacitada o un niño para la vida, sentirte una víctima de las circunstancias, cuando abandonas tus sueños, cuando permites abandono y abuso, decir y no hacer, aferrarte a la incongruencia. Voy a decir que voy a decir, digo que hago esto, pero al final hago otra cosa. ¿Sale? Vamos con la siguiente. Antídoto de la herida de abandono es compromiso en lo que siento, digo y necesito, responder con adultez y responsabilidad, esforzarme por terminar lo que empiezo, tener disciplina que respeto, no ser autocomplaciente. La autocomplacencia es como en esta parte de no hacerme responsable y sí como dejar a un lado aquello que me toca hacer, ¿no? Como a veces sí ser muy mm, permisivo con uno mismo a ciertas cosas que sí nos hacen bien. Eh, ver lo bueno en mí y en los otros y en la vida, este, bajarle a la queja y de creer que todo está mal. Y pues el antídoto es sentirte, pues mejor madre o padre, ¿no? Que es algo que también se busca mucho en las heridas de la infancia, como hoy empezar a hacerte muy responsable de ti, empezar a proporcionarte esos cuidados que tal vez en tu infancia no hubo, pero que hoy sí tienes la capacidad para hacerlo. Vamos con la siguiente, por favor. ¿De qué manera me abandono a mí misma? Hoy, ¿cuáles son los compromisos conmigo misma, conmigo mismo? Hoy, ¿de qué manera te cuidas? Hoy, ¿de qué manera no te abandonas? ¿A través de qué actos? Esas son preguntas que también te regalo. Vamos con la siguiente. Vamos con la herida de humillación. Ujú. Y en la herida de la humillación se provoca por situaciones de crítica, desaprobación y ridiculización de los padres hacia los hijos. Con esta herida se crean personas dependientes y capaces de hacer cualquier cosa con tal de sentirse válidos y útiles, lo cual retroalimenta su herida, ya que su autoconcepto depende de la imagen de los demás tengan de él. Aquí hay algo bien importante. En la infancia, el tema de la autoestima y del autoconcepto se construye de afuera para adentro. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a hacer una idea de quién soy en base a los comentarios que reciba en mi ambiente, suponiendo que yo crezco en un ambiente donde mis cuidadores, mis papás o las personas en general me devuelven una mirada de valiosa, importante, de que mi voz es atendida, de que tengo derechos, eso va a ir generando una idea en mí. Pero sin embargo, si recibo una descripción de que soy tonta, mensa, lo hago todo mal,
eres una inútil, voy a ir generando ese autoconcepto. El autoconcepto son todas las ideas que tengo de mí y la autoestima es la valoración de ese autoconcepto. Si yo me considero una persona valiosa, por ende voy a tener una buena autoestima, pero si yo digo, oye, es que soy alguien que soy una inútil y no sirvo para nada, obviamente mi autoestima no va a estar bien regulada. Entonces, en la herida de humillación básicamente hay eso, mucha crítica, mucho juicio, mucha desaprobación. Vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, ahí se va a generar lo que se le llama la vergüenza tóxica. Es sentir que soy una persona poco digna, que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son, a veces, para algunas personas, pues puede llegar a ser este tema del color de piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, disfunción en las familias, estas situaciones por las que somos marcadas o marcados. Y les vuelvo a repetir, estas heridas no necesariamente se hacen por mamá, papá o por nuestros familiares, sino por personas que están en nuestro ambiente. Me voy sintiendo tan humillada, tan criticada, tan desvalorizada, que eso me lleva a veces a compensar, nuevamente, muy complaciente. O trato de apoyar a los demás, o trato de ser la chistosita del salón, como para ir compensando ciertas cosas que el ambiente me dijo que no estaban bien en mí. Vamos a la siguiente, por favor. Características de la persona con herida de la humillación, pues tiene una personalidad complaciente, generosa y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Vive en estrés constante por resolver, cuidar y que son estas personas que es vidas que salvar, personas que cuidar, tienden mucho a relacionarse desde la codependencia. Que aquí aclaro, la herida de abandono, su forma de relacionarse va a ser más desde la dependencia emocional. Recuerden que el discurso de la dependencia emocional es te necesito de ti. Y en esta, que es la herida de humillación, la persona se va a relacionar más desde un rasgo más codependiente. El discurso del codependiente es diferente. Necesito que me necesites, porque si tú me necesitas, yo me siento bien. Y en esta dinámica del codependiente, él pues va a cuidar, va a procurar y va a caer mucho en esta parte de dar de más, apoyar de más, de estar muy estresado, de estar muy estresada, de incluso son estas personas que llegan a pues a poner en riesgo su salud física, su salud emocional, su autocuidado. No hay autocuidado cuando está esta herida de humillación muy, muy fuerte porque la mirada está hacia el otro. Fue tanto la desvalorización, la humillación que yo tuve que voy a compensar o que voy a hacer hasta lo imposible para que yo te agrade, aunque yo no me vea. Entonces es una herida como muy, muy fuerte. Hay una sobreresponsabilidad, se responsabiliza a las personas y se vive con mucha culpa. Son personas que cargan con mucha culpa. Es que todo lo hago mal, es que esto no funcionó por mí y son súper sobreresponsables. Viven desde los hábitos autodestructivos, por ejemplo, nunca tienen tiempo para descansar, para darse el gusto de algo, para hacer lo que les hace feliz. Vive siempre en el deber ser, resolver cosas de quien las necesita. Experimenta mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y el desamor. Incluso hay mucha violencia. Son personas que tienden a recibir mucha violencia por todo el abuso que hay a su alrededor. Vamos a la siguiente, por favor. Y la creencia, pues la creencia detrás de estas actitudes son no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo misma. Eh,
Puedo ser valiosa en todo lo que hago, pero no me lo permito. Mis cualidades no son importantes. No merezco ser respetada. Es como son creencias como muy interiorizadas, de mucha desvalorización. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el veneno, aquello que va a arraigar todavía más esta herida, pues es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites y permitir el abuso, sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti. Se dice que deja de ser ayuda y siempre va a dejar de ser ayuda cuando te lleva a un sacrificio de más. Eso ya no es ayuda cuando, por ejemplo, tú ayudas a alguien, pero hay un desgaste físico, emocional, un desgaste también económico, un desgaste de pensamiento, de tranquilidad. Eso ya no es ayuda, es autosacrificio y eso es violencia. También un veneno pues va a ser criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar. Eso es un veneno muy fuerte. Y vamos de nuevo, decirlo es bien fácil, hacerlo es otra cosa, pero la intención de esta masterclass es eso. Empieza a ser conciencia de ti para que posteriormente lo lleves a actos. Empieza con actos poco a poquito. Y ahora vamos a ver, ese es el veneno, ahora vamos con los antídotos. Generar espacio para disfrutar en libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, ir al doctor, cuidar tu salud, enfocar lo valioso de ti y sentirte orgulloso por eso, poner límites a ti mismo y a los demás, crear relaciones adultas en libertad. Empieza por algo. Si tú ubicas que estás como muy en esta herida, empieza por algo. Por ejemplo, si te cuesta mucho ir al doctor, haz el compromiso de que ahora cuando te sientas muy a la primerita vas a ir a atenderte ese dolor de panza, vas a ir a hacerte tus análisis, si tienes muchas ganas de comerte algo rico, te vas a ir a comprar algo rico. Tal vez es algo como muy conductual, pero créeme que cuando está esta herida muy arraigada, estos pequeños cambios van a ir haciendo la diferencia poco a poco. Vamos a la siguiente. Vamos a la herida de traición. La siguiente, por favor. Y en la herida de traición es la pérdida de confianza en alguna persona, en la vida, en uno mismo o en todo, porque las cosas no fueron como pensaste. Por ejemplo, tu padre tenía otra familia o creciste en un entorno caótico y poco estable, con un padre alcohólico que ponía a todos en conflicto bajo miedo y angustia. En la herida de traición es ese sentimiento de que, híjole, algo me quedaron a deber, o sea, algo pasó, yo no me lo esperaba, había mucha inestabilidad. Se da, como bien lo menciona ahí, en familias donde pues hay un padre o madre alcohólico, donde había mucha inestabilidad, porque es como, o el tema de las infidelidades también, híjole, es que la vida me está traicionando. Vamos con la siguiente. Es muy común que los hijos de alcohólicos desarrollen esta personalidad de traición. Son personas expuestas a la incertidumbre que da un alcohólico, a los cambios de humor, a las crisis, a la ausencia de padre, a su incapacidad de dar protección y estabilidad. La realidad de un hijo de alcohólico es muy dolorosa. Siente mucha incertidumbre sobre qué pasará si el padre bebe. Sales nuevamente estar como a la expectativa, como a ver en qué momento va a llegar mi papá o mi mamá y esto va a ser caótico, o a ver en qué momento, no sé, y eso es en tema, por ejemplo, de alcoholismo, pero puede ser esos papás que están muy endeudados, que haya alguna situación de enfermedad, en donde haya situaciones de mucha inestabilidad. No sé qué esperar. Entonces, en algún momento, la vida me va a dar un trancazo. Hay incluso cuando personas que han estado mucho en este tipo de dinámicas y están tranquilas, se les llama que les da la tranquilidad chincha, ¿no? Se les llama la calma chincha porque, híjole, no sé en qué momento
va a venir el aguacero y yo ya no me confío de nada ni de nadie, entonces voy a tratar de controlar y estar al pendiente de lo que pasa en mi entorno. Vamos con la siguiente, por favor. Ajá, dice, cuando un niño se siente en peligro, cuando percibe a una madre ansiosa e incapaz de darle paz, crece su incertidumbre y su angustia. Nace la traición como una forma de miedo a la amenaza. Vamos con la siguiente. Algunas características son necesidad de control. Como son personas que vivieron en entornos muy poco estables, poco constantes, van a necesitar controlar todo. Entonces, el control es una forma de sentir confianza, porque aprendió que si lograba que las cosas fueran a su modo, disminuía el miedo y la incertidumbre. Mente rápida, son estas personas que resuelven rapidísimo, tienen complejo de adivino. Un controlador cree que puede leer la mente de las personas, que sabe lo que pasa por sus cabezas. Son desconfiados, todo quieren que sea perfecto, no muestran vulnerabilidad porque creen que pueden aprovecharse de ellos. Pueden ser buenos organizadores por su capacidad de control, suelen tener físicos como atractivos y presentar mucha atención a su imagen. Cuando las cosas no son como esperan, son coléricos y desesperados, pueden ser muy manipuladores, seductores, protectores, pueden ser celosos y podrían ser muy perseguidores con otras personas. O sea, ¿por qué? Porque el tema es el querer controlar. Si yo siento que controlo, las cosas no se van a salir de mi alcance. Sin embargo, en vez de controlar, terminan relacionándose de una manera nada sana. Por el contrario, terminan desestabilizándose a sí mismos y destabilizando los vínculos que hay a su alrededor. Vamos con la siguiente, por favor. Sus creencias es tener la creencia de que dice, tiene la creencia de que solo controlando todo vivirán en paz, cuando es todo lo contrario. El control los hace vivir en la angustia y su actividad mental está todo el tiempo alerta, o sea, todo el tiempo están afuera, ideando, creando, son muy mentales, muy estrategas, incluso pueden llegar a tener trastornos del sueño porque todo el tiempo están en esta actividad de tengo que para manejar el ambiente, para que las cosas no se salgan de mi control. Entonces son creencias que al final hacen que se vea el mundo amenazante y que ellos y ellas pueden llegar a ser muy amenazantes para las y los demás, porque hay una falta de libertad, hay una falta de confianza de hacia los demás y hacia sí mismos. Vamos con la siguiente, por favor. Y bueno, pues el veneno, recuerden que son esas características que arraigan todavía más la herida, controlar vidas, mentir y manipular, desconectarte de tus necesidades, que tu eje sea el trabajo y el dinero, ser Miss o señor, no necesito nada ni nadie, interpretar una mala intención y darla como un hecho, mentir, no cumplir, crear incertidumbre, estar deprisa y con mil cosas por resolver. Ese es el veneno. Nuevamente, el querer controlar, el mentir y manipular, el estar como creándote historias o teorías sobre lo que piensa o no piensa la otra persona. El antídoto, nuevamente se escucha bien fácil, pero créanme que a través de pequeños actos empezamos a mover estas heridas, es ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tus necesidades, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas, disfrutar del aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien. Digo, los antídotos se escuchan bien hermosos, bien bonitos y no es imposible, claro que se puede trabajar. Y para eso es esto, para que ustedes vayan checando a través de qué actos pueden ir trabajando con estas heridas. Vamos con la siguiente, por favor. Y aquí es nuevamente otras preguntas. Pregúntate, ¿a quién o qué quiero controlar y para qué?
cuando algo no me sale como quiero o espero yo, es como ir completando. A ver, cuando algo no sale como quiero o espero yo, me desespero, grito, manipulo, chantajeo, me descontrolo. ¿Qué hago? Dice, ¿cómo serían mis vínculos si soltara el control? ¿Cómo crees tú que se sentirían los demás contigo? ¿Cómo te sentirías tú con las y los demás? Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos ahora a la herida de injusticia. Vamos a la siguiente. ¿Cómo nace? En la infancia el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. Por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho de ser sano, o la pobreza en la que crecieron tus padres, o el abuso de tu padre autoritario. Todas esas experiencias de impotencia pueden crear un dolor de injusticia que te acompañará siempre. Son diversas situaciones que te pueden ir generando esta sensación. Acuérdate que el sentimiento es algo que perdura. La vida es injusta. Híjole, ¿cómo es posible que mi amiguito tal si tuvo mejor situación económica que yo? Mira, mi mamá está enferma y su mamá no. Llegó la delincuencia organizada, o sea, cosas que realmente pasan, van generando esta sensación de injusticia. Vamos con la siguiente. Dice, la injusticia se da en situaciones de autoridad subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, autoritaria, violenta y se vive en estado de subordinación. Es un dolor que marca la vida de la persona y hace que su visión de la autoridad se distorsione para aborrecer a la autoridad o convencerse o para convertirse en una misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Aquí pasa una de dos. La persona se puede ir a conductas como más anarquistas, como en esta parte de odio y desprecio a la autoridad, o por el contrario, yo me vuelvo una persona también como muy autoritaria. Vamos a la siguiente. El ambiente en el que crece una persona herida de injusticia es rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres o alguno de ellos son perfeccionistas y perseguidores de errores. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica. Empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban. Entonces encuentras una forma de complacer, sacrificando tu espontaneidad. En esta herida de injusticia también es donde se encuentran aquellas personas que se les llaman las o los adultitos, que son niños y niñas pretendiendo ser adultos, muy amables, muy respetuosos, muy maduros para su edad, y a veces hay incluso quien dice, ay, mira, fulanita, qué bien tienes educada a tu niña o niño, pero no nos damos cuenta que eso está generando una herida, porque el desarrollo normal del niño o de la niña no se da como se tiene que dar, porque se están adelantando a ciertas circunstancias, a ciertas actitudes, a ciertas conductas que no van de acuerdo. Vamos a la siguiente, por favor. Y características de la injusticia, pues las personas con herida de injusticia son muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, aquí es todo bueno o todo malo, lo correcto o lo incorrecto, suelen estar en los extremos y les cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos, viven en tensión por el nivel de perfección que se exige. Esto lo pone siempre a la defensiva, tienden a ser muy perfeccionistas, pensamiento dicotómico, se le llama es todo o nada, blanco o negro, bueno o malo, poco flexible, muy de métodos, muy cuadrados. Ahí le llama también esta parte de ser como muy neurótico, todo el tiempo se queja y se siente una autoridad moral en todo, pelea con la vida y se dice, yo estoy bien y los demás están mal.
entonces debo cambiarlos a todos, ¿no? Hay como mucho esta falta de reconocer los errores, porque para esta persona, pues, su valor moral está sobre encima de los demás. No saben mirar las necesidades de los demás, ser empáticas o empáticos, afectuosos, se convierten en hombres o mujeres piedra que no dan afecto y y hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo, ¿sale? O sea, es tanto este tema de la injusticia que sí me puedo ser muy rígido. Y bueno, y tal vez esto es como de una forma ya muy crónica. También hay algo bien cierto, podemos tener una o todas las heridas, pero en diferentes grados. Vamos con la siguiente. Y el veneno, recuerden que son esas actitudes que no ayudan. El veneno de tu personalidad es competir y compararte, ser autoexigente, esta autoexigencia rígida, autoperseguidor, rigidez, criticar a los demás, no disfrutar lo que haces, vivir en el deber, debo de ser, las cosas son así. Y claro que es bueno el límite, la estructura, pero todo lo que sea muy a los extremos no es funcional. El antídoto, pues permítete equivocarte, hacer actividades que disfrutes, tener espacios con niños o animales, hacer cosas sin plan, ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar el arte, permitirte las emociones y aprender de ellas, ser respetuoso con tus límites, hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea, ampliar la capacidad de disfrute, equilibrar el deber y el querer. ¿Sale? Ese es como un antídoto muy, son antídotos como muy significativos, como esta parte un poquito menos rígida, más genuina. Vamos, les vuelvo a repetir, sé que los antídotos se escuchan bien fáciles, no son así, pero es de empezar como poco a poco a trabajar con cada uno de ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Y en resumidas cuentas, pues aquí están las 5 heridas: abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Cada una de estas heridas nos va a dar una máscara. La máscara van a ser las conductas, los modos, las formas en las que nos vamos a relacionar con los demás. La máscara del abandono, pues va a ser esta máscara de una personalidad dependiente, el de rechazo huidizo, ¿no? Como que te rechazo para que no me rechaces, o por el contrario, me vuelvo súper complaciente. El de humillación masoquista, se escucha muy feo, pero pues tiendo como a dar de más con tal de que me aceptes, con tal de que me veas, con tal de que me cuides. En la herida de traición va a ser la máscara del controlador, y en la de injusticia el rígido. Todo debe de ser como yo lo digo. Y el miedo va a ser el miedo en el abandono, el miedo a la soledad. En la herida de rechazo va a ser miedo a sentirte rechazado. En la humillación va a ser el miedo a la libertad, porque no sé qué hacer conmigo. ¿Por qué? Porque mi vida la he puesto a disposición, al cuidado, al, al servicio de alguien más. En la de traición, pues va a ser contactar con tus sentimientos, va a haber mucho ese miedo a contactar, a darte cuenta también de que no tienes por qué controlar todo lo que pasa a tu alrededor. Y de la injusticia, la vulnerabilidad. Ese va a ser también un miedo pues muy, muy profundo. Vamos con la siguiente. Y bueno, aquí el objetivo es, nuevamente, no podemos ir a regresar al pasado o a exigirle a mamá o a papá que nos dé aquello que no nos dieron. Pero hoy sí puedes convertirte en tu mapa, en tu mamá y en tu papá. Y dice, los padres requieren proporcionar atención, afecto, aprendizaje, pertenencia, límites y estructura para que sus hijos crezcan afectivamente sanos. Y hoy esa es la propuesta, que tú empieces a proporcionarte atención. ¿De qué manera te proporcionas atención, afecto? ¿De qué manera te permites aprender cosas nuevas, a reinventarte? ¿De qué manera te permites pertenecer a nuevos grupos?
¿De qué manera te pones límites? ¿A través de qué actos te pones límites sanos? ¿De qué manera te das una estructura? ¿De qué manera generas tus rutinas? Así es como vas a empezar a ir transformando esas heridas y teniendo una versión más genuina, más honesta, más amable contigo misma, contigo mismo. Entonces, sé que ya vamos a terminar, pero me gustaría que antes de que te vayas, te lleves dos actividades más. Y en la primera, te voy a pedir, anota, por favor, te voy a pedir, y eso es para trabajo personal, te voy a pedir que hagas una lista de 10 frases que consideras que le hicieron falta a tu niña o a tu niño. 10 frases que te hubiera gustado escuchar. Puede ser desde, no fue tu culpa, yo sí te creo, yo sí te veo, yo sí te siento, yo sí te escucho. Te voy a invitar a que hagas una lista de 10 frases que hubieran sido bien significativas para ti y que trates de hacerlas como con mucha conciencia. Y de ahí también te voy a pedir que escribas 5 renglones de tu yo adulta, de tu yo adulto hacia tu niño, hacia tu niña. ¿Qué te gustaría decirle? Tal vez podría ser, perdóname por, o quiero que sepas que, o te prometo, o me comprometo a empezar a hacer este contacto. Y nuevamente, sé que ya estamos por cerrar, pero me gustaría que antes de cerrar, cerráramos con una actividad así como empezamos. Y para esto te voy a solicitar que nuevamente te permitas un momentito. Permítete un momentito. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Mete aire por nariz. Suelta lento por la boca. Una vez más, mete aire. Suelta lento. Eso, muy bien. Lo estás haciendo excelente. Otra vez. Mete aire por nariz. Suelta lento por la boca y te voy a invitar a que te des un abrazo. Date un abrazo. Y en este abrazo quiero que abraces a tu niña, a tu niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7, de 8, de 9. Date un abrazo. Date un abrazo. Recuerda que como seres humanos necesitamos de 3 nutrimentos: afecto, pertenencia y estructura. Yo te voy a invitar a que hoy, en este momento, empieces a darte ese afecto. Hoy empieza a contactar contigo. Date una caricia, date un apapacho, abrázate fuerte, bien fuerte. Date ese permiso de sentirte. Hazte piojito, acaricia tu mejilla, acaricia tus manos. Empieza a contactar contigo. Y te voy a invitar a que te digas: hoy me proporciono, hoy me doy amor, estructura y pertenencia. En mí nace el amor, la estructura y la pertenencia. Yo soy amor, estructura y pertenencia. Hoy, mi querida niña, mi querido niño, yo de adulta, de adulto, te proporciono amor, pertenencia y estructura. Date un fuerte abrazo. Abrácete dulcemente. Vamos a hacer 3 respiraciones. Metemos aire por nariz. Soltamos lento.
Una vez más, lo estás haciendo excelente. Suelta. Otra vez. Y tal vez sea muy atrevido de mi parte, pero yo sí te invito, date un besito tronado. Date un besito tronado. Date un besito tronado y ve despertando a tu ritmo y a tu tiempo. En este contacto contigo. A tu ritmo y a tu tiempo. Listo. Sé que es es una pequeña masterclass, entonces de corazón espero que te haya gustado. Eh, es empezar a hacer contacto, solamente es información, ve contactando contigo, empieza con estos actos y te vuelvo a repetir, si requieres que te pase la presentación con todo el gusto del mundo, hazte estas preguntas, trabájalo. Esto es un regalo para ti. Y también si gustas te puedo pasar lo que son el test de las heridas de la infancia para que sepas un poquito más. Es un test en el que tú puedes imprimirlo y aplicarlo, es autoaplicable y ahí te va dando como más dirección de cuáles son esas heridas a trabajar. Y también tengo otro contenido que se llama, lo que les mencionaba en un principio, cuando hablamos del trauma complejo, se llama El niño que criaron como perro. Entonces nos habla de esas heridas, pero de una visión un poquito más científica y desde el trauma. Entonces, si también gustas, con muchísimo gusto te proporciono también ese texto para que puedas leerlo y adentrarte un poquito más a esta parte de tu autoconocimiento. Claro que sí, con mucho gusto, Ana Rosa, con muchísimo gusto yo les hago llegar toda la información a través de nuestro chat. Gracias. No sé si haya algún otro comunicado por parte de coordinación. No, ninguno, solo agradecer su presencia esta tarde en esta masterclass. Valeria, también muchas gracias y pues bueno, con esto estaríamos concluyendo. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la paciencia. Era algo que no me esperaba, pero bueno, seguimos trabajando y les envío toda la información por nuestro grupo. Y les mando un fuerte abrazo. No dejen de abrazar a sus niñas, a sus niños, apapáchense mucho. Ahora sí que nos tenemos a nosotros mismos y si no nos cuidamos nosotras o nosotros, pues ¿quién? ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en otra masterclass. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.